Hoy en nuestro rincón de la gesta de España vamos a hablar del compromiso de Caspe con José Javier Esparza. Fue un paso decisivo para la unificación nacional después de la Reconquista, ¿verdad, José Javier? Pues la verdad que lo fue muy importante. Estamos en 1412 en la localidad zaragozana de Caspe, donde representantes de las Cortes de Aragón, de Valencia y de Cataluña escogían a un castellano, Fernando de Trastámara, como nuevo titular de la corona aragonesa. Entre los electores hay un tipo determinante, San Vicente Ferrer. Medio siglo después, otros dos Trastámara, una castellana y un aragonés, sellarán en matrimonio la unidad de España y son los Reyes Católicos. Bueno, pues eso, la unificación nacional, no habría sido posible sin esto otro, sin el compromiso de Caspe. Y por eso este episodio es tan importante para nuestra historia. Pues vamos a contarlo. Vamos a situarnos. Estamos a principios del siglo XV. En España ya no queda más ocupante moro que el reino de Granada. Casi toda la península es cristiana, aunque dividida en varios reinos: Portugal, Castilla, Navarra y Aragón. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pasa que Castilla y Aragón son las coronas más fuertes, pero las dos tienen problemas y además el mismo. Están atravesando por una fase de transformación donde el poder de los reyes, frecuentemente apoyado por las ciudades, se opone al poder de la oligarquía feudal. En Aragón reina un personaje muy importante, Martín I el Humano, así llamado por sus virtudes, que es rey desde 1396 en muchos sitios, en Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Cerdeña, después en Sicilia. Martín es un cruzado, es un hombre que ha lanzado 2 campañas contra el norte de África, incluso ha participado en el gran conflicto que en ese momento está dividiendo a la cristiandad, el cisma de Occidente, cuando hubo 2 papados. Bueno, pues en este cisma Aragón, como todas las coronas españolas, está apoyando a los papas de Aviñón frente a los de Roma. Pero los afanes cruzados de Martín se ven frustrados permanentemente por un problema pertinaz, un problema interior, las luchas entre bandos nobiliarios de los reinos de la corona. ¿Y por qué pelean? Pues por influencia, por tierras, por dinero, por lo de siempre. Y además, si la situación ya era de por sí complicada, Martín el Humano se le va a embrollar aún más porque no tiene herederos. Y eso es un auténtico drama. Es decir, había tenido Martín 4 hijos con su primera mujer, María de Luna. 3 de ellos murieron a corta edad. El único superviviente, Martín el Joven, que fue rey en Sicilia, murió en 1409. Murió la reina y entonces Martín se casó con otra dama de abolengo, Margarita de Prades, pero no logró darle descendencia, en fin. Bueno, ¿y entonces? Pues entonces el rey exploró la posibilidad de encomendar el gobierno a alguien que pudiera el día de mañana ocupar el trono. Fadrique de Luna, Jaime de Urgel, pero todos ellos suscitaron enseguida el rechazo de enormes sectores sociales. Y al final Martín, con 54 años, muere a su vez y sin heredero. Y en su lecho de muerte proclama Martín el Humano que dejará el trono a quien en justicia deba. ¿Pero quién es ese? Pues nadie lo sabía. Así que estamos en 1410 y Aragón se encuentra sin rey y sin herederos legítimos. Y no tarda en empezar la pelea por la sucesión. A ver. Fíjense, hasta 6 candidatos presentaron sus credenciales para hacerse con el trono vacante, y además todos ellos tenían sangre real, pero es que ninguno de ellos era el heredero legítimo. Bueno, no sé, ¿qué pasa? No más legítimo en todo caso que los otros 5 pretendientes. Hay dos de ellos que quedan como los mejor calificados. Son Jaime II de Urgel, conde de Urgel, muy emparentado con la familia real aragonesa por todas partes, bisnieto del rey Alfonso IV de Aragón, y el otro candidato que era Fernando de Trastámara, el de Antequera, infante de Castilla, nieto por su madre Leonor,
que era regente de Castilla de Pedro IV de Aragón y sobrino del rey Martín. En fin, aquí a lo que se juega es saber quién está más emparentado. Y quedan fundamentalmente estos dos, Jaime de Urgel y Fernando de Trastámara. Así que Aragón no tenía rey, pero bueno, sí tenía corte. Sí tenía cortes. Y ante el caos planteado por estas luchas dinásticas, los parlamentarios de los reinos de Aragón y de Valencia y de los condados catalanes deciden que un Parlamento General de la Corona sea quien decida quién va a ser el rey. En 1411 se reúnen las Cortes en Calatayud, presididas por el arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, y resuelven que las asambleas de los tres reinos se reúnan para ver qué hacer. No va a ser, en todo caso, una lucha pacífica. Uno de los candidatos, Jaime de Urgel, está decidido a todo. Sabe que sus rivales tienen más apoyos que él. Él solo cuenta con una parte de la nobleza catalana y, dispuesto a quitarse obstáculos del medio, Jaime organiza nada menos que el asesinato del arzobispo de Zaragoza, este García Fernández de Heredia que había presidido las Cortes. O sea que la cosa se pone muy seria. Pero tenemos que tener en cuenta que Jaime no actúa solo. Su principal motor es una mujer, que es su madre, que es Margarita de Montferrato, tía del propio rey Martín, y una señora de armas tomar, como así podríamos decir. Tan de armas tomar que está Margarita de Montferrato, la madre de Jaime, decidida a que su hijo sea rey. Cuando Martín el Humano está muriendo en su lecho de muerte, acude a verle e intenta convencer al monarca moribundo de que abdique en favor de que nombre heredero a su hijo. No lo consigue. Monta en cólera Margarita y es ella la que está empujando a Jaime. Podemos imaginarnos a esta gran señora lanzando a su hijo a la conquista del trono. A ver. Hijo mío, no cedas. ¿Serás rey o no serás nada? Nadie tiene en sus venas más sangre real que tú. Lucha por lo que es tuyo. Los nobles te apoyan. Los que se te resisten se inclinarán ante ti. Pero para eso has de mostrarte fuerte y poderoso. Acaba con tus enemigos. Apártalos de tu camino. Si te falta fuerza, pídesela a otros. A Francia, a Inglaterra. Toma las Cortes por la fuerza. Tienes derecho. O rey o nada. O rey o no res. Precisamente por esa frase, o rey o no res, pasaría Margarita a la historia, pero su hijo Jaime de Urgel nunca sería rey. Y es que el otro candidato se impone como única alternativa, Fernando de Trastámara. ¿Quién era Fernando, José Javier? Pues Fernando era un infante de Castilla, el segundo hijo del rey Juan I. Pero no podemos imaginar que Castilla y Aragón vivieran de espaldas como dos reinos distintos. Eran reinos distintos, pero vivían muy relacionados. La madre de Fernando, Leonor, era hermana del rey Martín, es decir, Fernando, este hijo del rey castellano, era sobrino del rey de Aragón. Es que así estaban los reinos de unidos. Bueno, Fernando, que era el segundo del rey de Castilla, segundo hijo, su ambición principal era reinar en Castilla. Su hermano mayor, Enrique, le llamaban el doliente por lo enfermo que estaba habitualmente. Pero no consiguió reinar Fernando, pero sí ostentó la corregencia del reino en la mitad sur de Castilla y aplicó toda su voluntad a combatir a los moros de Granada. En estas campañas es donde Fernando logra tomar la crucial plaza de Antequera, que desde entonces pasa a su nombre. Él va a ser Fernando de Antequera, recordando aquella victoria. Cuando Martín, su tío, el rey de Aragón, muere sin descendencia, Fernando mira el trono de Aragón que se ha quedado vacante y tiene muchos apoyos allí. La familia valenciana de los Centelles, la familia aragonesa de los Urrea, el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, muchas ciudades, tanto en Cataluña como en Aragón como en Valencia. ¿Por qué apoyan a Fernando? Pues porque Fernando lo tenía todo. Era poderío económico, prestigio militar, inteligencia política y como linaje, lo que se dice como sangre, no era menos aragonés que el otro candidato, Jaime de Urgel. Y la verdad es que no fue nada fácil reunir a las Cortes. Los pretendientes movieron sus influencias para ganar por la vía más rápida. Los partidarios de Jaime y los de Fernando se enfrentaron directamente a campo abierto y fue esa la batalla de Murviedro. La batalla de Murviedro en Castellón, sí señora, ganaron los de Fernando, por cierto. Bueno, después de infinitas complicaciones, los parlamentarios logran reunirse en Alcañiz con el apoyo del Papa Benedicto XIII.
es el Papa Luna, quien establece que los parlamentarios de los reinos tienen que nombrar una comisión de sabios, hoy lo llamaríamos así, para examinar en justicia los derechos de cada uno de los pretendientes. Son estas cortes en Alcañiz quienes eligen a 9 hombres, 3 por cada reino. Juristas, obispos, consejeros reales, letrados, síndicos y hasta un santo, el valenciano Vicente Ferrer, que por entonces ya tenía fama no solo de santidad, sino también de juicio preclaro y honda sabiduría. Bueno, pues estos 9 sabios son los que se reúnen en Caspe. Y aquí Vicente Ferrer, el santo valenciano, fue decisivo a la hora de inclinar la balanza. Bueno, lo que se impuso, José Javier, fue sobre todo el sentido común, porque Jaime era el candidato de la aristocracia terrateniente catalana, pero las ciudades de Cataluña tenían pavor a cualquier candidato de la nobleza, que sin duda beneficiaría a los aristócratas en su largo conflicto frente a los centros urbanos, y por eso lo que preferían es a Fernando. Claro, las ciudades de Cataluña preferían a Fernando. En realidad al de Urgel le apoyaban sobre todo los nobles. Hay que tener en cuenta aquel gran conflicto del que hablábamos al principio, cuando hemos contado la gran transformación social, ¿no? Y eso en cuanto a Cataluña, porque en cuanto a Aragón y Valencia, los dos mantenían desde muy antiguo relaciones muy estrechas con Castilla, tanto por el comercio de la lana como por rutas mercantiles, de modo que también veían a Fernando como su mejor opción. La deliberación fue no obstante reñida, se dieron 2 meses de plazo, tardaron 2 días más de los 2 meses en decidir, pero finalmente los compromisarios obtienen una mayoría. Los 3 aragoneses, 2 valencianos y un catalán se decidían por Fernando de Trastámara, llamado de Antequera. Y eso fue el compromiso de Caspe, cuyo texto conocemos y que decía así. Nos, Pedro de Zagarriaga, arzobispo de Tarragona, Domingo Ran, obispo de Huesca, Bonifacio Ferrer, prior de la Cartuja, Guillén de Valseca, doctor en leyes, Fray Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores y maestro en teología, Berenguer de Bardaxí, señor del lugar de Zaidín, Francisco de Aranda, donado del monasterio de Portaceli, de la Orden Cartuja y oriundo de la ciudad de Teruel, Bernardo de Gualbes, doctor en Derecho Civil y Canónico, y Pedro Bertrán, doctor en Decretos. Esto es, los 9 diputados elegidos por los parlamentos generales. Decidimos que aquel que sea elegido por los 9 por unanimidad, o al menos por 6 de nosotros, ese será tenido por justo, constante, válido y firme. Hechas las investigaciones debidas, hacemos público que los parlamentos, súbditos y vasallos de la corona de Aragón deben prestar juramento de fidelidad y tener al excelentísimo señor don Fernando, infante de Castilla, por rey y señor. Así que Fernando de Trastámara fue proclamado rey el 28 de junio de 1412 como Fernando I de Aragón. Efectivamente, y juró el subtítulo ante las Cortes y todos contentos. Todos no, porque no. Jaime de Urgel se lo tomó fatal, se agarró un rebote extraordinario. Todos los candidatos prestaron homenaje a Fernando, menos él. Él se negó, lo consideraba injusto, se fue, armó a sus huestes, montó la enorme bronca, declaró la guerra y no te puedes ni imaginar lo que fue aquello. Claro, su madre le había dicho, o rey o no res, o rey o nada, y él se lo tomó a pecho. Fernando le ofreció de todo, títulos, bienes, antes que llegara la guerra con él, pero él nada, que quería ser el rey o nada. Al final, claro, ¿qué pasa? Con Fernando como rey ya a nadie le interesaba la causa de Jaime de Urgel. Jaime se quedó solo, con su rebote, con sus huestes, encerrado en el castillo de Balaguer. Allí le asedió las tropas de Fernando hasta que le hicieron rendirse. Fue juzgado, fue condenado a cadena perpetua por traición y Jaime de Urgel terminará muriendo en el castillo de Játiva 20 años después de una enterocolitis, por cierto. Ajá. Y su madre, Margarita de Monferrato, que era en realidad la que había organizado todo. Sí. Esta también. Fernando la puso a buen recaudo y durante 7 años estuvo rodando por distintos monasterios de clausura hasta que murió en 1420. El hecho es que así, con este Fernando de Antequera, hay por primera vez una misma familia reinando al mismo tiempo en Castilla y en Aragón. Un nieto de Fernando y una sobrina nieta de Fernando serán los Reyes Católicos. Pues eso lo dejamos para otro episodio. Gracias, José Javier. Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE.